Los parámetros del mejoramiento genético, en vacunos. Cuando se trata del mejoramiento genético vacuno, hay 3 parámetros que determinan la velocidad del proceso y que vale la pena considerar en nuestra planificación. Heredabilidad. Uno es la heredabilidad del rasgo a mejorar. Los rasgos existentes tienen heredabilidad alta, media y baja. Cuanto más alto es, más rápido se pueden ver los cambios en su descendencia. Es un valor fijo que no podemos cambiar. Intervalo generacional. El segundo es el intervalo generacional, que también es un valor fijo que no podemos cambiar para el ganado vacuno, en el mejor de los casos de 4 a 5 años. Calidad de los padres. El tercero es la calidad de los padres, que será nuestra herramienta más importante, porque es lo único que podemos cambiar, eligiendo a los mejores padres, que nuestro presupuesto y experiencia nos permitan, en base a la diversidad en la que trabajamos y desarrollamos el programa. Esto es lo que llamamos presión de selección. Uno de los principios básicos de la calidad de parentesco es la clasificación lineal y la clasificación por tipos, que nos permite identificar las debilidades y fortalezas de las vacas, comparándolas con la vaca ideal de la raza, y también se puede seleccionar a los mejores toros para corregir esas debilidades. La selección de toros se puede hacer tradicionalmente a través de pruebas de progenie, lo que implica evaluar los rasgos de la progenie, incluidos el tamaño y la producción, para que se ajusten al rango de las poblaciones actuales. Las pruebas de progenie deben comenzar con la recopilación de mucha información sobre control de leche, control de crecimiento, control de tamaño, etc. Para cada hija del toro criador, en cada proceso, se seleccionan los mejores padres. En el mejor de los casos pasan 4 años y medio. Por otro lado, la industria de la inseminación artificial ha incrementado el uso de pruebas genómicas, lo que acorta y simplifica mucho el proceso de evaluación para los futuros toros reproductores, ya que se puede recolectar una muestra y analizarla desde el nacimiento para determinar si mejorara o no dependiendo de la raza. Por tanto, la genómica puede definirse como la disciplina encargada de secuenciar completamente el ADN de un individuo, en este caso una vaca, para analizar todo su genoma, mediante un mapa genético para determinar el patrón de transmisión. Para ser fiables, los procedimientos de selección genómica requieren un gran número de muestras de ADN, del mayor número de individuos de una especie, para enriquecer la base de datos y aumentar así la fiabilidad o reproducibilidad de la información. También requiere un buen control de la información y una alta responsabilidad en el muestreo, por lo que debe haber profesionales responsables y concienzudos que recojan y aseguren la cadena de transferencia de las muestras. Luego se necesitan algunas técnicas de procedimiento y estadísticas para convertir los datos en predicciones confiables. Y finalmente los productores ganaderos tienen que comprometerse y creer que las predicciones funcionarán.